Monseñor Strickland, gran testigo de la fe en tiempos de sínodo y apostasía, previene a los sibaritas y a los adúlteros que no se deben acercar a la comunión, mientras critica el sínodo y el camino del sínodo hacia la apostasía. Por eso el Papa solicita su renuncia, pero no se atreve a deponerlo. 2. Pretenden con la guerra caminar a una convergencia del mundo a un comunismo global. 3. El mundo sigue alineándose en dos grandes bloques que consolidan una guerra total. 4. Desfile del orgullo familiar en Serbia inspira a Giorgia Meloni a convocar otro en Italia. ¿Cuándo haremos el nuestro en nuestra querida Colombia? 5. Colombia, la izquierda, gran privilegiada por una impunidad que le permite actuar fuera de la ley. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor del noticiario, con un análisis bajo el pensamiento católico. Un saludo cordial a todos nuestros amigos. Los invito a que ustedes se suscriban al canal del Centro Cultural Cruzada, donde ustedes podrán tener siempre un análisis serio y objetivo de las realidades y de los acontecimientos mundiales a la luz del pensamiento católico, de manera tal a no dejarse enturbiar, no dejarse confundir por todas las manipulaciones mediáticas que hoy en día llevan a la población más o menos como borregos a una masificación y a un no entender las cosas, porque simple y sencillamente a veces lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Y vamos a hablar sobre Monseñor Strickland, obispo de Tyler, un gran obispo texano que ha tenido la valentía de enfrentar el sínodo, denunciando este camino sinodal que continúa ahora en el 2023 y concluirá en el 2024 con una nueva estructura de la Iglesia, quitándole su carácter sacral, quitándole su carácter jerárquico y de manera tal a crear una Iglesia solo humana en la que el poder popular sea la que gobierne el poder. Pero Monseñor Strickland se enfatiza sobre todo en prevenir a los sibaritas, a las personas que manteniendo una posición no arrepentida y sin enmienda hacia el pecado del sibaritismo, y también a las personas que vueltas a casar se mantienen en adulterio sin arrepentirse y sin enmendar su vida, les previene porque no pueden acercarse a la comunión. Eso ha creado un revuelo enorme en el Vaticano y el Papa, indignado, se ha reunido con la prelatura para el clero para pedir la renuncia de Monseñor Strickland. Monseñor Strickland ya ha declarado que él no va a renunciar y el Papa tampoco se atreve a deponerlo. Mientras tanto, Monseñor Schneider, Atanasio Schneider, obispo de Astana, Kazajistán, un gran baluarte también de la fe, lo felicita y anima a Monseñor Strickland para que mantenga esa posición de fe. Lo defiende del gran abuso papal frente a quienes guardan fielmente la fe. En una carta al obispo se queja que los católicos fueron puestos en la periferia por eclesiásticos de alto rango, incluso en el Vaticano, cuyas principales preocupaciones parecen ser complacer al mundo y promoviendo una agenda naturalista y la aprobación del pecado, de la actividad
homosexual bajo pretexto de acogida e inclusión. Entonces aquí entra un verdadero conflicto entre las políticas vaticanas por inclusión hacia el sibaritismo, hacia la amoralidad, hacia el cambio de para un nuevo paradigma de moralidad en la que pareciera que la Iglesia cambió su moral y su fe, porque según ellos, pues la Iglesia debería tener una continua revelación y que se expresa en el pueblo y en las manifestaciones y en los anhelos del pueblo. Eso suena a libre expresión de la personalidad, pero dentro de la Iglesia, rompiendo así con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y creando una nueva perspectiva de estructura jerárquica de la Iglesia y, lo peor, un nuevo magisterio enteramente amoral que rompe con el magisterio tradicional de la Iglesia. Segunda noticia, pretenden con la guerra caminar a una convergencia del mundo, a un comunismo global. El cardenal Zuppi es encargado del Papa, él es el obispo, el cardenal de Bolonia, pero está encargado para buscar una paz en todo el conflicto Ucrania-Rusia. Pero él habla mucho de que esa paz tiene que ser elegida en función de una paz más justa, que es exactamente el argumento que insiste mucho el grupo de las BRIC y ahora en la nueva cumbre del G77 y más China, que buscan una gobernanza financiera mundial más inclusiva, representativa y eficaz para un nuevo pacto financiero internacional. Es decir, aquí es bajo el comando del Vaticano se está queriendo buscar una convergencia para un bloque comunista global. Es decir, la paz tendría que llegar a un término medio en una socialización, una comunización del mundo. Y ahí viene el tercer punto. El mundo sigue alineándose en dos grandes bloques que consolidan la paz mundial. Por un lado, la Unión Africana se va alineando con el G21. Son más o menos 1.000 millones de personas que hay en África y ese es un bloque muy grande que está siendo muy peleado también por Putin, de manera tal a que Rusia promovió toda una serie de golpes de Estado y rebeliones en Centroáfrica, como fue la capital de Níger, donde hubo un golpe de Estado contra el gobierno pro-occidental, de manera tal a que ellos están queriendo pelear África hacia los dos bloques. Se supone que habiendo una guerra mundial, África sería también un escenario de grandes conflictos bélicos de gran envergadura, pero la Unión Africana siempre ha tenido una posición a favor de Occidente. Pero eso no queda así. También Putin se declara oficialmente en alianza con Corea del Norte, mientras China va elogiando y haciendo alianzas con los talibanes terroristas de Afganistán. Ni qué decir de la cumbre G77 más China que se reunió la semana pasada en Cuba, en la que ellos piden un nuevo pacto financiero internacional. Ellos piden una justicia financiera más inclusiva, pero en el fondo es lo siguiente: se hacen las víctimas se supone, del agresor, que sería Occidente, porque tendría los privilegios en la riqueza, etcétera, etcétera. Todo eso es una argumentación que tiene toda la terminología comunista y que ofrece en total exactamente lo mismo que el cardenal Zuppi, el encargado del Papa, también pretende, es decir, que haya una convergencia financiera internacional. No será que la guerra de Ucrania-Rusia se usará como argumento y pretexto para convocar e imponer al mundo una falsa paz en la que obliguen al mundo a la comunización global. Queda la pregunta. Cuarto punto, el desfile del orgullo familiar en Serbia inspira a Giorgia Meloni, que es la presidente de Italia. Ojo que yo digo presidente, no presidenta. Giorgia Meloni quiere convocar a otra marcha de orgullo familiar
así como fue en Serbia. Dicen las noticias que yo voy a colocar aquí abajo, que esa marcha de orgullo familiar en Serbia fue multitudinaria y unió a toda la nación en torno a la defensa en favor de la familia, como un claro rechazo a todas esas marchas de junio por el orgullo sodomita, de manera tal a que queda aquí una clara reacción conservadora que se va consolidando. Entonces, ¿cuándo es que nosotros nos decidiremos con valentía a convocar también nuestra marcha en defensa de la familia? ¿Será que dejaremos que la familia se vaya a la cloaca mientras haya nuevos paradigmas de uniones sexuales que son enteramente amorales y enteramente antinaturales? Aquí es un apelo, un llamado a nuestros candidatos, a nuestros senadores, a todos los candidatos para alcaldías y gobernaciones que propongan proyectos para defensa de la familia tradicional en Colombia, y a todos los movimientos, a las fuerzas vivas, sanas del país, para que nos unamos en grandes marchas y plantones en la nación, exigiendo a esos candidatos que hagan proyectos efectivos de defensa de la familia. La familia, la única familia que hay, papá, mamá, que generan hijos para Dios. Porque es que es una vocación, la familia es una vocación y es una sociedad con Dios para formar hombres de bien para la nación y para la iglesia sobre todo, hombres que lleguen al cielo, porque el fin nuestro es conocer, amar y servir a Dios y así ganar el cielo. Cierto que es un lenguaje muy escandaloso en el marco de la política y la retórica moderna, hablar del cielo, hablar de la familia, hablar de la moral, todo eso como que pasó en la evolución relativista de la doctrina y de la moral hoy en día, que se pretende en el sínodo y que pretende la nueva izquierda, que tiene todos los símbolos multicolores del LGTBIQ. Quinto punto, Colombia, la izquierda, la gran privilegiada por una impunidad que le permite actuar fuera de la ley. Mientras la procuradora confirma que el ELN no respetó el cese de fuego con su ingreso a Mistrato, mientras tanto el Estado sí respeta entonces el acuerdo de cese bilateral de fuego, pero que no es bilateral, es unilateral, solamente el Estado, de manera tal a que el Estado se desarma mientras el ELN continúa abusando de los acuerdos, abusando de la ley para internarse en muchos lugares del país. Segundo punto muy importante de esa impunidad en Colombia, fuera de la ley. Minjusticia prepara un acto legislativo para el 2024 para reformar la Procuraduría, que usted sabe que junto con la Fiscalía son los entes de control, y retirarle las funciones jurisdiccionales que impidan, que limite los derechos políticos a las personas elegidas en las urnas. Es decir, la Procuraduría no va a poder tener un control político para todos aquellos gobernantes que quieran violar la ley de manera indiscriminada, porque como son elegidos por el pueblo, ellos no van a ser intocables. Fue lo que pasó en la época en que el doctor Alejandro Ordóñez era procurador general de la República y destituyó al alcalde del entonces Gustavo Petro, precisamente porque él estaba violando la ley de la manera más impune, con toda una serie de pruebas contundentes, como fue el manejo de las basuras, pero no solamente eso, una serie de improcedencias y de ilegalidades que venía haciendo el alcalde de ese entonces, Gustavo Petro, de manera tal a que lo destituyó en función de sus prerrogativas como procurador y como ente de defensa de la sociedad civil. Sin embargo, toda la izquierda mundial con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salieron en defensa de aquel que es el gran protegido de un poder que hay por encima del poder
y que termina apoyándolos y quedan enteramente impunes. Él terminó su gobierno como alcalde, así como hoy en día existen muchas pruebas y declaraciones de que él llegó improcedentemente al poder como presidente de la República por abuso en los topes electorales, de manera tal a que ahora queda claro que hubo ingentes fondos del narcotráfico que habría que probar, pero esos testimonios dicen eso, de manera tal a que daría para una destitución ejemplar de Gustavo Petro como presidente ilegítimo del país. Sin embargo, nada se hace, hay un silencio, y el juicio político promovido por este valiente doctor Abushaibe está quedando en nada, está quedando solo. La Cámara de Representantes se hace la que no entendió, la que no pasa nada, y de tal manera que ese juicio político va quedando en el olvido, y el doctor Abushaibe, en el marco de la ley, va quedando solo, sin ninguna explicación, mientras el Centro Democrático, con el doctor Uribe, Paloma Valencia y toda una serie de representantes realmente muy indignante, declaran que Gustavo Petro debe terminar y respetar la autoridad de él como presidente, y que son contrarios al juicio político, es decir, quieren ir por encima de la ley. Conclusión: no hay impunidad. Conclusión: hay una grande impunidad. Ya pretenden que la Procuraduría quede como un perro sin dientes que no pueda defender los derechos ciudadanos. Aquí en Colombia no hay Estado de Derecho, y eso lo ha dicho el Centro Cultural Cruzada siempre, desde la época en que se impuso el Acuerdo de La Habana de la manera más injusta en el 2017. Petro es el gran consentido de quienes detentan el poder detrás del poder, mientras la oposición juega una batalla legal. Se ríen de nosotros. Si nosotros, en el marco de la ley, queremos un juicio político, simple y sencillamente se burlan, no nos hacen caso, porque aquí la ley no existe como imperio de la ley. Pero eso sí, si la oposición se va a la ilegalidad, ahí sí el peso de la ley cae con todo su rigor, sin compasión, y los dejan podrir en las cárceles. Y eso es lo que ellos esperan, que de pronto la oposición quiera ir por encima de la ley para ahí sí cogerlos y encarcelarlos y acabar y enmudecer la oposición en Colombia. ¿Cuál es la solución frente a todo esto, estimado amigo de 7 días en revista? Pues simple y sencillamente recurrir al cielo. Nuestra Señora puede proteger a Colombia. Si nosotros hacemos una gran cruzada del Rosario, en el marco del Rosario Público por Colombia, nosotros podemos salvar a Colombia, así como se salvó Viena de la invasión otomana, así como se hizo la grande victoria a la batalla de Lepanto en 1571, que fue con el rosario en mano, dirigido y liderado por el gran Papa San Pío V, así como en la Austria de 1948 vio retirarse las tropas soviéticas, porque una gran cruzada del rosario promovida por un santo fraile capuchino terminó uniendo toda la nación en el rosario, y Nuestra Señora los premió y salvó a Austria del comunismo. Solución: a Dios rogando y con el mazo dando. Sigamos nuestra batalla en el marco de nuestra retórica de defensa del derecho natural, de la civilización cristiana, de un auténtico derecho, pero rezando el rosario, porque solo Nuestra Señora, solo el rosario puede salvar a Colombia. Y con eso yo concluyo, invitando de nuevo, ofreciéndoles gratuitamente esta estampa de esta calcomanía que voy a colocar aquí para que ustedes la vean. Es una calcomanía que ustedes pueden pegar en el carro, pueden pegar en la caja registradora o en el vidrio de su tienda o de su oficina, de manera tal a que hagamos apostolado. El título
con una bella imagen de Nuestra Señora, como ustedes la ven. Dice así: Nuestra Señora de Fátima, salvad a Colombia del comunismo. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Suscríbase, lo invito a que se suscriba y que sea un amigo más de un gran conjunto que nos vamos uniendo en el marco de la defensa de la Colombia católica, respetuosa de la cultura y la civilización cristiana. Si le gustó, comparta y dele un me gusta.